Saludos dominicanos en todo el territorio del territorio dominicano. Hoy miércoles 21 de noviembre del año 2012 traemos otra edición de Agenda Nacional que le llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, canal 22 del Telecable Nacional, 52 del Cable Aster, 22 de Win Telecom y 52 de Éxito Visión, y además de una amplia red que cubre todo el territorio nacional para llevarles la señal de Teleimpacto a todos los dominicanos. Les habla Leopoldo Espaillana Anitra y hoy vamos a hacer un programa especial. Hemos traído como invitado a nuestro amigo el doctor Vigilio Malagón Álvarez, economista, porque como ustedes saben, nosotros hemos tocado muchos aspectos de la crisis económica de la nación, porque el propósito de este programa es precisamente ese, analizar los grandes problemas que aquejan a la familia dominicana y tratar de explicárselo de una manera didáctica, que lo podamos entender todo. Vigilio, gracias por venir. Gracias a ti, Paulín. El doctor Malagón, bueno, pues tiene todas sus credenciales académicas de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Thornwood, en Holanda. En economía, doctorado de economía. De modo que de alguna manera él sabrá cómo explicarnos este tollo en que está metida la República Dominicana, que es la agenda de hoy. Nosotros, Vigilio, como se está manejando en la prensa muchas veces terminologías técnicas, sin mayor conocimiento de los periodistas, vemos cómo de una manera repetida, reiterativa, se usa como sinónimo déficit fiscal y hoyo fiscal. Es la misma cosa. Bueno, fíjate, es una pregunta muy interesante, porque yo también me he percatado ¿verdad?, de que el pueblo pues conversa y todo el mundo es más fácil decir hoyo que déficit. Es más, tiene un savoir-faire mejor. Pero, ¿qué pasa? Podríamos decir de una forma sencilla, sin complicarnos mucho, de que el hoyo es una sumatoria de déficits. Entonces, pero de todos los déficits, entre comillas, que se pudieran identificar en una economía o en diferentes tramos de la economía, hay dos que son fundamentales. Uno que afecta a la política fiscal y el otro que afecta a la política monetaria, en fin. El de la política fiscal obviamente es el déficit del presupuesto, que vamos a decir que es un cálculo matemático sencillo de que lo que se gastó es mucho más de lo que ingresó. Ok, vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí para yo ampliar un poco el concepto. El presupuesto de la nación es el ejercicio que se hace anualmente, en donde se divide en dos partes. Se hace un supuesto de lo que van a ser los ingresos, y por eso se llama presupuesto. Y hay entonces una disposición de ese supuesto en el caso de que se cumpla. Correcto. Que es la ley de gastos públicos. Correcto. Entonces, el presupuesto no es obligado, porque eso es un supuesto. Claro. Lo que es obligado es la ley como máximo, porque si no se da el supuesto, entonces hay que ajustar la distribución que se había hecho del supuesto. Inclusive hay parámetros de déficit que son aceptables en un presupuesto. Bueno, yo recuerdo que también los técnicos en economía acostumbraban a calificar los programas que estaban financiados con recursos externos como déficit. Yo recuerdo por lo menos esa parte cuando pasaba por ahí, claro, hace ya un tiempo, manejando esas cosas. Sí. Pero el déficit es fundamentalmente cuando usted hace un estimado de ingresos y otro de gastos y a usted se le va la mano con los gastos. Hasta pasa en la casa eso. Sí, bueno, eso lo entiende todo el mundo. Pero lo que pasa es, y no antes de entrar al déficit 2, todavía estamos en el déficit 1, que el déficit que es el del presupuesto. Que muchas veces lo que pasa es que ese faltante, cuando hay la oportunidad de hacerlo, se financia con el crédito. Entonces, ese dinero
se coge fiado, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la casa, usted tiene una tarjeta de crédito, que es lo que yo digo que es el sobresueldo mensual. ¿Por qué? Porque cuando usted no tiene, vamos a decir, la disciplina del gasto, que paga cada día 30 el consumo total, entonces usted financia, comete el error gravísimo de comenzar a transitar un camino donde lo va a llevar al abismo, definitivamente. Ok, entonces trasladando eso a la nación, significa eso un gobierno que como no tiene la recaudación suficiente para lo que quiere gastar, justificado o no, porque si es para llevarse el dinero, no está justificado, pero entonces coge prestado. Y peor, hace una emisión de deuda soberana que todavía es peor que coger prestado. Bueno, hay muchas formas de coger prestado. Una de las formas de coger prestado es esa. Claro. Ahora, explícale al país qué quiere decir ese apellido soberano. Bien. Cuando se emite deuda soberana es cuando el gobierno, partiendo del presupuesto de que tiene suficientes recursos y liquidez, sobre todo en reservas internacionales, que de eso sería ahorita, hablamos del déficit 2, se le ocurre la brillante idea de hacer una oferta de valores libremente convertibles en mercados internacionales, porque es el Estado que está endeudando. El Estado, previa autorización del Congreso. Por eso se llama soberano. Soberano, porque exacto. Es el Estado. Está respondiendo con su soberanía. Es el Estado que dice, no, yo estoy empeñando vamos a decir, mi facultad soberana y mis activos de capital, emitiendo este documento por $500 millones, a ver quién me lo compra, a una tasa, a ver dónde la coloco. Entonces, mientras más retrasadita sea la economía, más alta es la tasa que tiene que pagar en el exterior. Para que sea atractivo. Para que sea factible. No, atractivo. Atractivo, exacto, atractivo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces estamos hablando de gente que tiene mucho dinero en la mano y anda buscando dónde invertirlo. Yo sé que tú le has dado seguimiento al asunto de las clasificadoras de riesgo. Tú has visto el desastre que salva. Sobre todo en Inglaterra, que ya hay 4 o 5 ejecutivos presos ya por eso. Bueno, y a propósito, se abultó la tasa LIBOR. Claro. Y eso no afectó todos los empréstitos que ha tomado el país. De 5 años para atrás, eso ha sido desastroso. Ahora resulta. Pero digo, eso no es factible entonces que pidamos una revisión de todos los compromisos. Pero claro que sí. Pero se está haciendo. No sé. Yo realmente no lo sé si se está haciendo. Bueno, dejemos eso apuntado ahí para averiguar. Eso es la tarea. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Cuando hay un buen cabildeo, por ejemplo, esa deuda soberana que emitió el gobierno del presidente Mejía, yo estuve muy ligado a eso en cuanto al seguimiento, no en cuanto a la emisión, sino al seguimiento, porque digo, bueno, esto es un asunto, es un experimento muy interesante, vamos a ver cómo sale. Sí. Entonces, yo estuve en contacto con los que manejaron eso en Estados Unidos, desde fuera, a través del Moral Guarantee Trust y el Fitch Rating Corporation. ¿Qué pasa? Se ha demostrado hoy día que muchas de esas calificaciones, de esas notas que otorgaron las calificadoras de riesgo, no eran reales. Expliquémosle un poquito a la nación qué es eso. La calificadora de riesgo es una entidad internacional que se supone que tiene un crédito aceptado por todos los países para que le asigne a cada país como una especie de nota. Este se está portando bien, ha cumplido con todos sus compromisos, ha emitido una serie de valores y en el momento oportuno los ha recogido y no ha fallado. Exactamente. Entonces le ponen buena nota. Exactamente. Y con eso, cuando ese país vuelve y emite nuevos valores, la gente que anda buscando dónde invertir su dinero dice, esta es una gente que cumple porque tiene buena nota. Bueno, eso sucedió mucho con el mercado de la sobrevaluación de las hipotecas en Estados Unidos. Fue un desastre. Ese sí es un hoyo grande. Sí. Esto es un hoyito lo que hay aquí. Esto es un hoyito, pero bueno. Entonces, claro, cuando eso sucede, el gobierno, a través del broker que elige para eso, colócalo y ya se convierte en otro broker, está en inglés, pero eso quiere decir el agente, el corredor que coloca los corredor de valores que hace eso. Ahora, hablamos mucho del hoyo 1, o sea, del déficit 1, que es parte de la sumatoria del gran hoyo.
Ahora, hay un déficit en cuenta corriente también. ¿Qué es esto? Explica el socio de la cuenta corriente. Las cuentas nacionales es el mecanismo de contabilidad de la macroeconomía. O sea, del país. Del país entero. Y eso, por tradición y por disciplina económica, se maneja siempre en el Banco Central. Entonces, eso no será parte de los acuerdos aquellos de Bretton Woods para poder emitir moneda. Eso mucho antes que eso. La disciplina de que lleven la cuenta nacional. Eso, no, pues primero tiene que existir un banco central. Eso empieza con los fisiócratas. Pero, bien, pero nosotros no tuvimos banco central sino hasta una fecha determinada después de Bretton Woods. En el año 1946. Ajá. Ahora bien, ¿qué pasa? Que cuando hay déficit fiscal, como se ha explicado, y además hay un déficit en cuenta corriente, producto, vamos a decir, uno, de que no entraron la cantidad de capitales que se esperaba que entraran de afuera, como inversiones. En la economía. En la economía, en la macro. No en el país, perdón, no en el gobierno. No, en la macroeconomía. Sino en el país. Cuando el país importó más mercancía que la que exportó. Uh-huh. Cuando el país contrajo deuda soberana. ¿Por qué? La deuda soberana entra como un instrumento fiscal, pero se paga como un instrumento monetario. De comercio, sí. Entonces, eso se refleja en la balanza de pago. Entonces, cuando suceden todas estas cositas, obviamente la economía se tambalea. Entonces, vamos a poner este titular ahí, donde el Fondo Monetario da FMI confirma deterioro profundo de la economía. Fíjate curioso, cuando ellos llegaron aquí hace unos años, había un ambiente merry and jolly, como dicen como dicen los británicos, de mucha cena y la cosa iba muy bien, pero de resulta que le cambiaron el equipo latinoamericano y creo que 1 o 2 portugueses que habían esto, y ahora han puesto hindúes, pakistaníes, gente que no tiene que ver nada con la cultura latina. Cuando había la cultura latina es incluyendo la cultura latina europea. Uh-huh. O sea, el del día a día, ¿no? Entonces, esta gente vinieron con una misión. Me da mucha pena tener que hablar de estas cosas porque en realidad vamos a hacer un paréntesis, sí, lo vas a decir en la próxima parte, porque vamos a hablar del próximo segmento, exactamente. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos seguido. Esto está muy interesante. Bueno, vamos a seguir en esta clase de economía que nos está dando el doctor Malagón acá. Bien, fíjense que yo quisiera, con la anuencia, leer un parrafito muy, muy breve. Por supuesto, todo el mundo me imagino que habrá visto esta publicación del doctor Andy Daguarre, mi pupilo allá en la UNFU, fue estudiante mío, siempre fue brillante, el cual de una forma técnica, pero fácilmente comprobable a través de la suma y la resta, demuestra realmente que Leonel Fernández, cuando le dijo al país que la economía estaba blindada, no estaba blindada realmente. Y eso no lo dijo Andy Daguarre, solamente se lo ha dicho también el equipo económico del PRD, el equipo económico del Partido Reformista. Pero perdóname, para ser justo, no fue el presidente, cuando era presidente, Leonel Fernández, que lo dijo, fue Temístocle Montaz. Bueno, antes de una semana, Leonel Fernández le estaba enmendando la plana diciendo que nos iba a llover de todo arriba con la crisis no, y también cuando llegó la ocasión de decir que él arreglaba el déficit. Lo que yo pensé que él iba a destituir al hombre de la economía blindada, pero no lo hizo. No. Bien, fíjense una cosa, para que usted vea cómo ha cambiado el modus operandi del Fondo Monetario con República Dominicana. Uh-huh. Yo voy a citar un parrafito muy breve, rápidamente, que del doctor Gustavo Olmar, en el Diario Libre en la edición del día 20 de noviembre, dice, cito, ya no es solo el sector eléctrico el que preocupa al FMI, sino que a este se han añadido la ampliación del déficit fiscal
el aumento en la deuda pública, el incremento en la exposición de la cartera de los bancos al gobierno, la restricción de los préstamos al sector privado, el incumplimiento y la falta de transparencia en la ejecución presupuestaria, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, la caída de las reservas de divisas, el deterioro de la implementación de las políticas y la desaceleración del crecimiento económico. Según se deriva de su declaración, el fondo ve que existe una combinación peligrosa de 5 factores que son el déficit fiscal, el déficit de cuenta corriente de la balanza de pago, el nivel de la deuda pública, el descenso de la reserva de divisas y el menor crecimiento de la economía. Señores, eso da un sancocho de ajitití, que hay que tener un estómago muy fuerte. Ahora necesitamos ubicar eso en otra realidad. Vamos a ver. Si tú sales a la calle, tú te das cuenta que estamos viviendo 2 economías. Sí. Porque hay una economía próspera, tan próspera, que se está manifestando en una dinámica de la construcción que excede a la simple vista todas las necesidades, por ejemplo, de habitación que puede tener el pueblo dominicano. Se están construyendo edificios y torres de apartamentos que no están orientados a satisfacer una demanda de vivienda. Cuyo 60%... y el resultado es que usted ve los edificios terminados, hermosos edificios vacíos, ¿verdad? Y además también vemos otra enorme construcción, una gran dinámica también en edificios comerciales, ¿verdad? En fin, una magnitud tal que uno queda impresionado y realmente... De capital extranjero la gran mayoría. Bueno, la verdad es que la pregunta es, esa economía bollante, dinámica, que alguien del Fondo Monetario en alguna forma lo quiso decir hace ya un par de meses, diciendo que aquí había 2 economías, una que estaba en recesión y otra que estaba muy dinámica, pero resulta que la dinámica tiene una fundamentación sospechosa, bueno, es decir, esa economía dinámica se sospecha que se es lavado. Bueno, ahí voy. Yo no quería entrar en ese territorio, pero bueno, si hay que entrar, se entra, hombre, claro. Porque es que la otra economía, la verdadera, la de nosotros los dominicanos, esa está trancada. La economía esta que se llama trashumante, que es la economía que se muda geopolíticamente de acuerdo a las conveniencias, a los intereses de los dueños del capital. Ahora le cogió con República Dominicana, ¿verdad? Y están invirtiendo en una serie de plazas comerciales, proyectos turísticos. Por cierto, ahí vi al presidente con sus binoculares a bordo de un yate lujoso ahí viendo, no sé, me imagino que serán las playas donde van a hacer nuevos proyectos ahí creo que era en Samaná, si mi memoria no me falla. Ahora bien, esa economía transhumante que se muda de acuerdo a sus intereses y rota geopolíticamente dependiendo el área de interés. Una economía transhumante que invierte en bienes raíces que no se mudan. No, es que te voy a explicar, ahí es que voy. Espérate, ahí es que voy. Precisamente, ¿qué hacen ellos? Vamos a suponer que mañana Cuba sea el territorio atractivo. Entonces, todo ese dinero, porque fíjate dónde que está la verdadero drama en esta cosa. Todo ese dinero, vamos a suponer que ellos hicieron inversión de $100 millones y que Cuba tarde 3 años en arrancar. Y en 3 años esa inversión de esos activos se sobrevalora en $300 millones. ¿Qué hacen ellos? Con esos activos que están ahí, van a la banca, aquí, en República Dominicana, van a la banca, cogen $300 millones, entonces van a Cuba y lo invierten. Y se pasan haciendo eso por toda América Latina. Pero van a encontrar quien le preste $300 millones con la garantía de los activos que tienen en República Dominicana para irlo a vender. Aparecen, en fila india aparecen cientos de prestamistas. Eso es para tratar de soltar los dólares que se están devaluando. Lavando dólares. No, porque hay otro fenómeno que es el proceso que se ha visto aquí también, que es el regreso de dólares que se fueron
tradicionalmente durante muchos años hacia el exterior, a los paraísos fiscales, que han estado regresando a la economía dominicana. No todo, ¿no? No todo, pero ha regresado mucho dinero cuando el dólar ha comenzado a su declive. Yo diría que del total de estas inversiones transhumantes, yo diría que hay más de un 60% que es capital, que no es dominicano realmente. Y otro un 40% de parte de esas inversiones, que son reinversiones o, vamos a decir, que es el retorno de capitales. Ahora bien, la otra economía, como tú muy bien mencionabas, es la economía del día a día. Y la economía del productor nacional, que tú no estás viendo las empresas nacionales quebrando. Quebrando o vendiendo o asociándose con otras empresas extranjeras. Hay varios casos que se han visto de empresas emblemáticas que han tenido que vender o han querido vender o no han querido seguir bregando con la dinámica del mercado y mejor dicen, bueno, vamos a coger este dinero y a lo mejor pase lo que pase, Cuba dentro de 3 o 4 años va e invierte en ese dinero de la venta de los activos dominicanos, lo invierten en Cuba. Es posible, o sea, eso ha pasado muchísimo. Y digo Cuba porque creo que el próximo capítulo... Tú lo calificaste como la venta, y yo pensé que habían tomado prestado con la garantía de estos activos para invertir en otro sitio, pero tú lo has convertido en una venta. Hay dos variantes. Hay unas que lo harán, tomar prestado con esos activos sobrevaluados, ¿verdad?, para invertir en otras áreas geográficas, pero hay otras, por ejemplo, como la cervecería, por decir un caso. Cervecería vende sus activos, tengo entendido, ¿verdad?, a una empresa extranjera y tienen una acumulación de capital del cual pagaron impuestos sobre la renta, sobre eso, y pagaron dinerales sobre eso. Pero ese dinero que ellos lo tienen ahí en Capilla Ardiente, si mañana se declara otro territorio, geopolíticamente hablando, atractivo a la inversión extranjera, ellos seguro van a invertir ahí en ese país, segurísimo. O sea que lo que tú estás retratando es que la empresa nacional, arrinconada por factores que le impiden ser eficiente para competir en un mercado que se le ha abierto de una manera desleal, porque no hay equiparación posible entre la competencia y la posibilidad de la empresa nacional. Y yo pongo siempre el ejemplo, para que pasemos un poquito a la historia, que la guerra de secesión de los Estados Unidos se originó realmente cuando el norte, sometido a la competencia desleal de los telares británicos que venían hechos con el algodón del sur, y a competir con sus telares del norte de menor tecnología, y el tipo y entonces pidió protección arancelaria, sí. Y los representantes del sur en el mismo Congreso se negaron a darle esa protección arancelaria al norte, y por ahí comenzó el problema. Llegó un momento que el sur se trancó de tal manera en su lealtad a Europa que prefirió ser leal a Europa y no al norte, a su propio territorio. Eso es cierto. Y prefirieron amenazar con salirse de la Unión antes que ceder ahí, y se fueron a una guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que el norte, que pedía protección, o sea, era proteccionista para poderse desarrollar, ganó, y perdió el sur del libre cambio y del libre mercado. Toda la parte industrial estaba en el norte, la Por parte eso, agrícola y fabril estaba en el sur. Y atrasada, era una economía agrícola y esclavista y feudal. Y feudal, eminentemente feudal. Entonces, esa contradicción del norte y el sur llevó a esa guerra de secesión que costó muchísimos muertos, pero ganó el norte proteccionista. Sí, señor. Y perdió el sur libre mercado. ¿Y por qué entonces nos quieren imponer ahora a nosotros la fórmula que perdió? Porque ahora somos un norte unificado. Oiga, yo quiero siempre hacer estas reflexiones para que aprendamos un poquito de la historia, porque a veces esas grandes potencias no son consecuentes consigo mismas. Claro, ha habido cambios violentos, porque yo recuerdo una frase de Lincoln que dijo: tengo de frente al ejército confederado del sur y a mi espalda tengo a los banqueros, y temo más a mi retaguardia que a los soldados del sur. Le ganó la batalla a los confederados y los banqueros lo mataron. Claro. Y se apoderaron también del control de la moneda de Estados Unidos. Sabes que eso me acuerda mucho
una anécdota entre el rey de España y Tejera París, el general aquel, sí, que cuando se abre la crisis, llaman y Tejera París le dice a su majestad el rey: Majestad, habrá gobierno, no se preocupe. Y como a las 2 o 3 horas, digo: Majestad, hay gobierno, no se preocupe. Bueno, mira, yo creo que se nos está acabando el tiempo, pero definitivamente, señores, les prometo que el doctor Malagón va a estar frecuentemente aquí con nosotros, acompañando en el ámbito ya eléctrico que ustedes conocen, al ingeniero Moreno San Juan, que ya regresó de su viaje a Europa, para ir explicando esta situación compleja, complicada, que hasta el mismo Fondo Monetario parece que se lava las manos. Pues hasta la próxima. Virgilio, gracias por venir. Gracias a ti, Jorge. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Hasta luego.